Hola, buenos días. Soy Juan Emilio Pérez, maestro del taller de creación literaria de aquí de la Casa de la Cultura. Agradezco la amable invitación de nuestra directora para estar aquí comunicándome con ustedes sobre este proceso del acto de escribir. Como es aquí hablado, no es un taller donde comúnmente están los alumnos haciendo los trabajos y el maestro revisando, o sea, hay un diálogo. Aquí pues más bien pues va a ser visual. Voy a tratar de darles algunos modelos, algunas sugerencias, todo un proceso de lo que significa escribir. Entonces, vamos a empezar con el acto de escribir literatura. El acto de escribir literatura, que es diferente al acto normal de escribir una carta, un memorándum, escribir en nuestro WhatsApp, literatura. Están medio temblorosas de las letras. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer precisamente? Pues deseo empezar con unas expresiones de gente con gran experiencia que ha escrito y que escribe y pues tiene manuales para escribir. ¿Qué significan los manuales? Pues son guías, ¿verdad? Para poder introducirse, en este caso, en la escritura. Dice Antonio García Tejero, es un poeta, un escritor gallego, es un español, ¿verdad? Gallego, que nos dice que escribir para mí significa encontrarme a mí mismo, hacer de la palabra un instrumento imprescindible para evocar, sentir que vives, para denunciar. De las lecturas que haga surge un proyecto que vive en la cabeza durante un tiempo, madura, oprime y siente la necesidad de salir. La profesión de escritor exige práctica, disciplina, imaginación, investigación y diversas técnicas, ¿verdad? Según el género literario que se desee escribir, el cuento, el relato, la novela, la biografía, el ensayo. Cada uno de esos géneros requiere sus técnicas y su proceso y sus estructuras. Bien, pues aquí vamos a hablar sobre pues, el relato o el cuento que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué se necesita entre tantas cosas para poder escribir? Pues se necesita leer, así como el músico le gusta escuchar música para interpretar sus melodías, el futbolista le gusta ir a patear, a correr el balón para poder hacerlo mejor, el bailarín anda bailando para poder hacer sus pasos de mejor manera, el cantante también su voz la va perfeccionando. De igual manera, el escritor necesita practicar. Primeramente, tener su vocación de escribir, no hacerlo de manera obligada, ¿verdad? Sino debe ser un deseo natural que surja para poder expresarse. La escritura requiere práctica, como les decía, ¿verdad? El futbolista requiere practicar y practicar, el cantante, el músico, no nomás a la primera y ya se pone ahí a hacer goles o a cantar las mejores canciones, óperas. Entonces, la escritura requiere práctica, como cualquier trabajo que les estoy comentando. Solo escribiendo se puede aprender a escribir. Bien, pues entonces, para iniciar este proceso como les comentaba, del acto de escribir literatura, pues se necesitan varias cosas. Primeramente, pues el deseo. Tener el deseo de escribir. Tener deseos de escribir, así como se tiene deseos de cantar, de comer, de divertirse, pues también hay que tener deseos de escribir. Escribir una historia, un relato, algo que nos haya agradado, que deseamos contar.
Esa historia puede ser real, un suceso real que vimos, que nos sucedió, que nos comentaron, o bien es una historia ficticia que vimos una película o soñamos y creamos una nueva historia. Entonces, para poder desarrollar ese deseo que nos nace, que necesitamos expresarlo como la respiración que necesitamos para vivir, también necesitamos escribir esa intención de esa historia. Entonces, necesitamos planear. Necesitamos planear nuestro trabajo, qué es lo que vamos a hacer, estructurar esa historia, todo tiene una estructura, es como salir de viaje, a qué horas voy a salir, qué día, dónde voy a parar, dónde me voy a detener, a qué hotel voy a llegar, qué voy a disfrutar, qué voy a tratar de conocer. Igualmente, planear la historia es una serie de pasos que tenemos que resolver. El autor es uno, es el creador de las historias, de las novelas, pero necesita un personaje que platique, la historia. Esto es, necesita un narrador, porque el autor es el que platica la historia, pero no directamente, solo en aquellos casos de que está contando su propia historia, ¿verdad? Su biografía, entonces es su voz, es la primera persona. Pero cuando es otra historia que él va a contar, necesita un personaje, ¿verdad? Un personaje que cuente la historia. Y los personajes no solamente son personas, también pueden ser cosas, pensamientos, en fin, todo lo que pueda desarrollar una historia, una silla. Esta mesa puede platicar su historia, puede platicar cuándo llegó, ¿verdad? Esa cámara que me está tomando la fotografía también puede platicar su historia, cómo fue construida, de dónde se compró, con dónde ha estado viajando, qué personajes ha captado. Entonces todo tiene una historia y necesita el narrador para platicar esa historia. Necesita un oyente. Un oyente, ¿a quién va a dirigirse esa historia? ¿A un niño, a unas damas, a señores, deportistas? Entonces necesitamos saber quién es nuestro oyente. Y pues claro que ese oyente, pues es un lector, oyente que es un lector. Es el lector que va a leer nuestra historia. Entonces, esta planeación significa precisamente definir la secuencia de sucesos. La secuencia de sucesos, de los sucesos de la historia. Definir los sucesos de la historia, cómo se inició, por qué se inició casualmente. A veces es bueno platicarlo de manera lineal, como el nacimiento, el desarrollo, ¿verdad? En fin, hasta llegar a la muerte, pero se puede alterar todo ese proceso, empezar por la muerte y ir desarrollando las historias. No solamente son lineales, entonces al alterar esa línea, o sea, también está motivando al lector a ver qué está sucediendo y no dar los hechos así como están sucediendo, sino darles también un poquito de misterio. Entonces, ya que se tiene esa planeación, pues hay que sentarse a escribir con tranquilidad en el momento que se desee, la noche, un día de descanso, pero que permita desarrollar, tener un tiempo disponible, pues no sé, 15 minutos, todo depende del texto que se desea escribir. Hay textos breves, cortos, de 8 o 10 líneas, de menos, hay de varias páginas, varias cuartillas, entonces todo depende del tiempo que vamos a necesitar para poder disponer de ese tiempo necesario. Puede hacerse de un solo golpe o bien puede hacerse en varias sesiones. Entonces, ya que tenemos esa planeación, esa idea, esa historia que deseamos contar, como repito, necesitamos empezar a escribirla con tranquilidad. Entonces se necesita redactar un primer borrador.
redactar un primer borrador de nuestra historia. Como el pintor está diseñando, no más pone allí sus pinceles y ya aparecen las figuras, va haciendo un esbozo del dibujo que desea realizar, ¿verdad? Lo va perfeccionando y al final le va dando colores, en fin, así también nosotros necesitamos redactar ese primer borrador. Escribir, ¿qué significa escribir allí? Pues escribir cómo vayan surgiendo las ideas. Nuestro cerebro nos está entregando muchas experiencias, muchas vivencias que necesita expulsarlas para recibir otras, para quedar satisfecho. Nuestro cerebro está trabajando constantemente y está acumulando como un monedero, como una caja de ahorros allí, como un marranito, ¿verdad? De las alcancías allí. Nuestro cerebro está acumulando una serie de historias, de sucesos, de sentimientos que lo van agobiando, lo hacen alegre, lo hacen triste según las circunstancias. Entonces, ese primer borrador debemos escribirlo sin detenernos, o sea, como van surgiendo las ideas, ir escribiéndolas y no detenernos a ver si se escribe bien con la ortografía correspondiente, si está bien la palabra o está la frase. El pensamiento hay que liberarlo, y el pensamiento no está reflexionando cómo se escriben las palabras, en fin, si hay una hilación lógica, va entregando todas esas ideas, esos pensamientos, y nosotros debemos recibir esas ideas, porque ya no tienen repetición. Necesitamos irlas escribiendo hasta que ya se desahogue, hasta que vomite, haga la expresión, todo lo que desea nuestro pensamiento, y que nosotros rápidamente vamos a escribirlo. Entonces, pues hay varias formas de escribir, ya la tecnología ha avanzado, la escritura a mano definitivamente pues se recomienda, aunque es más lenta, pero porque esa es la forma de transmitir el pensamiento, la comunicación, a la forma como se va escribiendo, la lentitud, los rasgos, dónde le ponemos más acento a una palabra, dónde le ponemos más firmeza. Entonces la escritura manual refleja nuestros sentimientos. En cambio, en la computadora pues ya no, es una máquina, ¿verdad? Pero tenemos que utilizarla. Entonces, pues yo escribo en la computadora, pero mi experiencia, primeramente yo escribo en forma manual. Mi primera idea, yo la escribo en forma manual, puede ser una frase, 2, 3 líneas, y entonces ya tengo allí mi idea para desarrollarla. Ya de allí paso a la computadora y ya la voy ampliando. Entonces, este primer borrador tenemos que escribirlo como vaya surgiendo nuestras ideas en nuestro cerebro, como nos las vaya entregando. Entonces ya tenemos ese borrador, ya podemos irnos a trabajar, a comer, a descansar, y pues hay que revisarlo. Todos los trabajos hay que revisarlos. Yo me acuerdo que cuando mi madre que le hicieran un vestido, porque así se usaba antes, ¿verdad? Había que ir con la costurera que le hicieran su vestido, no ir nomás ahora a comprarlo y me gusta, pues había que revisarlo, ¿verdad? Yo también, pues mis trajes, pues hay que ir con el sastre, ¿verdad? Te toma las medidas y pues tiene que revisar que dónde le va a recoger, dónde le va a ajustar, dónde lo va a alargar. Igualmente el texto, tenemos que revisarlo, no es un trabajo terminado, ¿verdad? Entonces tenemos que revisarlo de primera intención. Pues para eso, para revisar, se necesita también conocer las revisiones, qué se va a hacer. Como les decía, vamos descargando sin revisar lo que estamos escribiendo, porque nuestro pensamiento no se detiene, sino esas ideas se van, se escapan, se fugan, ya no regresan. Tenemos que capturarlas de inmediato. Entonces, esa revisión pues tiene que ver, ese primer texto va a tener fallas, muchas fallas, repeticiones de palabras, o faltas de ortografía, falta de sintaxis, pero ahí está nuestra idea diamante. Yo le llamo idea diamante, que ya es una piedra como el diamante que hay que pulir. Una piedra, un mineral feo allí, todo, ¿verdad?, deforme, pero que tiene de grandes tamaños o pequeño tamaño, que tiene que entrar, ¿verdad?, a la pulidora para el experto. El experto en la escritura eres tú. Entre más experiencia tengas, más experto te haces para revisar tus trabajos. Entonces, ese primer texto hay que revisarle la ortografía. Revisar la ortografía,
la sintaxis, o sea, la construcción de las palabras, de las frases, evitar repeticiones innecesarias de palabras. Se dice que es el queísmo, aquello que siempre, y sucedió que, y entonces que él iba y que le pasó, y el iísmo, y entonces, y él hizo esto, y luego volteó, y las sí continuas, entonces hay que eliminarlas, son necesarias las sí para poder construir el que, el de, pero no de manera excesiva. Entonces ya ese texto hay que reescriturarlo. Se reescritura el texto con las correcciones, se edita. Se edita. ¿Qué es editar? Ya tenemos nuestro texto, pero hay que editarlo. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Verdad? Porque no nomás así como está, con determinado número tamaño de palabras, sino que hay que darle un formato especial. Y pues ese formato especial nos va a permitir ya llevarlo a la publicación. Publicarlo. La finalidad de nuestros textos pues es publicarlos, darlos a conocer. No tenerlos guardados en secreto allí en el escritorio. Conozco, pues no, varias personas, pero algunos que no se atreven a darlos a conocer. Hay que recibir la crítica, no todos los textos son perfectos, ni a la primera ni a la segunda, y publicados ya en los libros todavía son imperfectos. Yo conozco escritores famosos que han dicho que sus textos han quedado insatisfechos por la publicación porque todavía les faltó corregir. Y otros que dicen, ya es necesario imprimirlos, porque si no, este texto nunca voy a terminar de corregirlo. Tengo que darle una finalidad. Entonces, todo ese proceso, primer proceso, es para que ustedes tengan su primera idea, su primera historia, pero todo ese proceso tiene que seguirse para que puedan presentar un texto a la revista para que se lo publique, al periódico para que se lo publique, al libro, reunirlo para publicarlo. Si lleva errores, el periódico le va a decir, muchas gracias, corríjalo. Hay correctores de estilo, pero no de todo, unas por errores casuales, no todo lleno de errores. Bien, pues espero que esta primera sesión los haya motivado, los motive para expresar y hagan su primer proyecto de escritura.